días a todos. En primer lugar a la Universidad Nacional y todos los convocantes aquí. Sea, en fin, una lista grandísima que no logro recordar por mi edad y porque no tomé la constituyente hoy. Entonces, muchas gracias a todos. Inés, María Clara, Marisela, gracias también por la acogida y a todos ustedes, gracias por venir a escucharme. Yo voy a utilizar una presentación que tiene algunas animaciones y creo que los del costado izquierdo no van a alcanzar a interpretar esas cosas. Yo les invito a que reidentifiquemos esta parte central para ser consecuentes con el objeto de estudio, porque probablemente no van a alcanzar a ver ahí. Entonces vamos a hacer una gentrificación voluntaria de esta zona que tiene muchos vacíos. No van a alcanzar esa tierra. Bueno, cada cual es voluntario. Estamos en presencia de un movimiento de resistencia. Bueno, entonces, estos 40 minutos que me han dado para discutir, vamos a ver la invitación denominado regeneración autoritaria urbana, el fenómeno en lengua que proviene de un anglicismo pedante, como muchos de los que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos. Uno de ellos, sustentability, ha dado lugar a múltiples interpretaciones, tiene más de una interpretación y muchas veces lo utilizamos ya con criterio de autoridad. Gentrification es otro de esos que no tiene una traducción literal a nuestra lengua. Hay corrientes que sostienen, digamos, en la línea de César Vallejo, que la lengua española es una lengua que es como un río, tiene un caudal, fluye, crece en determinados momentos, pero lo que no debemos permitir es que se nos contamine, entre otras, con anglicismos. Vargas Llosa, por su parte, dice: bienvenidos todos los anglicismos, todos los extranjerismos, la lengua española debe crecer así. Luego tampoco voy a dar cuenta de un fenómeno en donde están los cacaos de la lengua y no me creo con autoridad para decir eso. Pero en cambio sí quiero decir que de pronto el fenómeno es universal, es de vieja data y tiene que ver más con la manera como incorporamos el fenómeno a nuestra realidad. Eso es la lingüística. ¿Cómo lo incorporamos? ¿Cómo es que nos hemos metido en una traducción literal, gentrificación, es cierto, que probablemente tengamos que aceptarla, pero que no resume, no responde a las cualidades del fenómeno que estamos viviendo. Esa es una primera advertencia. Yo prefiero en nuestra lengua llamarla así: regeneración autoritaria urbana. Y la palabra erradicar no es una palabra peyorativa, ni mucho menos, porque creo que en todos los casos, por lo menos que yo he visto en América Latina, en las metrópolis, es autoritaria. Voy a tratar de hacer un punto de partida, es una breve mención a los trabajos de referencia y a las nuevas posibilidades que este fenómeno está teniendo en el mundo, tanto sus explicaciones teóricas, para plantear mi postura frente al fenómeno. Quiero, como telón de fondo, llamar la atención sobre un aspecto central en la presentación que fue mencionado por Peter Charles-Grant y por Ricardo, porque considero que nuestro país nuestras condiciones son muy peculiares. Colombia es un país de 1.144.000 kilómetros cuadrados de extensión, menos San Andrés, que da, bueno, ya no me acuerdo, era un chiste, pero tenemos casi 5 millones de hectáreas apenas
cultivadas en el sector agrícola. Claro, la ganadería es mucho más, todo el mundo tiene una vaquita, pero en la agricultura, en la producción de alimentos, tenemos 5 millones de hectáreas, 5.000 kilómetros cuadrados. Eso no es nada. Ahora yo les pregunto, una pregunta que le hago a mis estudiantes en economía urbana: de los 1.122 jurisdicciones en que está fragmentado este país, que tienen sus cabeceras municipales, tienen sus llamadas zonas urbanas, donde vive el 80% de la población colombiana, ¿qué porción del territorio colombiano ocupa ese 80% de la población colombiana? Piensen ustedes en alguna cifra, yo se las digo ya: 0.36%. Ni siquiera el medio por ciento del territorio de este país es ocupado por el 80% de la población. Y nos vemos sometidos en el sector agrícola a un proceso de expropiación forzosa por la vía de la violencia, y en las zonas urbanas procesos como el de la regeneración autoritaria, porque parece que lo cupiéramos aquí en este país. Entonces, claro, ahí aparece en el centro de la discusión el modelo territorial de Estado al que se referían Peter y María Clara. Yo no creo que sea un problema de malquerencia, de una codardia en el poder contra un izquierdoso aparecido en una alcaldía. Yo creo que está en el fondo, como bien lo pregunta Peter, ¿qué es lo que está en juego? El modelo territorial de Estado. Por lo menos en mi investigación, a inicios de la descentralización política, fiscal y administrativa, Colombia era más descentralizada, más federalista. Hoy en día, después de casi 30 años de descentralización, somos más centralistas, más república unitaria, y entonces hoy en día está en juego eso. ¿Quién controla? En especial 9 metrópolis y sus áreas metropolitanas, entre otras en las que estamos parados, porque ellas están haciendo el trabajo de acoger a más de la mitad de la población colombiana. Y en medio de esas contradicciones es que aparecen estos fenómenos. Entonces me encantó escuchar eso de nuestros anfitriones. Yo voy entonces a plantear rápidamente el objetivo, una mirada a las explicaciones teóricas, a las nuevas investigaciones en Colombia, en América Latina, en el mundo. No estamos solos en este planeta, no estamos solos en este planeta y no somos los únicos que enfrentamos estos problemas, pero sí debemos tener una postura propia en la manera, una postura dúctil de la manera como se están manifestando esos fenómenos y de nuevo qué es lo que está en juego. Mi perspectiva la llamo de la economía institucional urbana. Es una economía que pone acento en las reglas. Instituciones son las reglas con que operan los mercados. Muchas veces yo escucho a mis colegas en el medio hablar de los mercados y me pregunto: oiga, ¿qué entiende por mercado? No, oferta y demanda. Otros dicen: no, esos son unos inmobiliarios que están trabajando en Carmacol, que son unos malvados. Eso no es mercado. Eso no es mercado. Necesitamos algo más refinado para entender estas dinámicas. Y una de ellas son las reglas con que operan los mercados, y particularmente los mercados inmobiliarios. Los mercados inmobiliarios tienen una regla. Cualquier mercado opera con reglas. Demando esos. ¿Quién ofrece esos? Si ven, nadie ofrece esos. Es un mercado en crisis. ¿Por qué? Porque es una crisis de oferta. Faltan las reglas. Venga, pongámosle reglas a ese mercado de besos. ¿Cuánto dura? ¿Es etéreo? ¿Es homo? ¿Qué se vale? ¿Qué no se vale? Y seguro que si le ponemos reglas y la gente concurre al mercado de besos, decide volver o no. Hasta en un pinche mercado como ese se necesitan reglas. Entonces, de eso se ocupa la economía institucional, y no hay ninguna moda, como acostumbran decir algunos señores de la 13 con 26 en Bogotá. No hay ninguna moda. Así han operado por muchos años, desde la historia del capitalismo. Venga, ¿cómo son las reglas con que interactuamos en esos mercados? Y a partir de ahí nos entendemos. Y un criterio crucial para que exista un mercado es el criterio de recurrencia. Si yo quedé satisfecho con lo que encontré en ese mercado, pues vuelvo
a demandar lo que había ahí, y si no, pregúntenle a los usuarios de Space a ver qué piensan, si quedaron satisfechos con lo que les ofrecieron, la forma que es, o a las 60.000 familias, y tal vez más que hoy en día por causa de la mala manipulación de las reglas de manera autoritaria con la OPAC, siguen siendo despatrimonializadas. Que las reglas no importan, claro que importan. Yo tengo una regla aquí, yo debo pasar de las 12 del día y pienso respetarla. Si no la respeto, se le fregó el almuerzo. Eso tiene implicaciones, el no cumplimiento de esas reglas, y desde esa perspectiva es que me voy a mover. Y ahí, entonces, el cuarto punto será mi propuesta de retos y orientaciones para la declaración a este Foro Urbano Mundial que bien nos ha puesto los pies en la tierra. Peter, no seamos tan optimistas. Esto va a dar, como ocurrió en Río de Janeiro, ese es un encuentro desfachatado de dirigentes locales con promotores urbanos que nos cogen descuidados y les meten programas engavetados hace 50 años, se los empacan ahí y dan resultados como ya los conocemos algunos. Ella se rió, no sé por qué, eso no era un chiste, es así. El objetivo yo lo tomé de la carta que me enviaron, la invitación, no sé quién la redactó, pero me siento feliz de haber leído ese objetivo y inmediatamente contesté que sí. En defensa de los derechos y procesos sociales territoriales y desde mi propia experiencia investigativa y social, busco aportar elementos al debate conducentes a orientar conceptual y políticamente las discusiones en este tema. Hábitats y territorios sometidos proclives al despojo por elitización, gentrificación, retos y orientaciones para una declaración. Esa fue la invitación que me hicieron. Apuntando a identificar lineamientos centrales que se espera sean incorporados en una declaración mundial, los cuales bien podrían abordar pronunciamientos referidos a exigencias del orden global latinoamericano y o particularmente nacional y particularmente nacional. Dicho esto, creo que esta es la carta que hemos recibido todos, por eso me pliego a ella plenamente. Y el subtítulo es Viejas explicaciones, nuevas alternativas. Este fenómeno no es nada nuevo. Engels en 1873 ya hacía una denuncia. Federico Engels ya hacía en 1873 una denuncia. Por tanto, llevamos 141 años denunciando todo esto y todo sigue ocurriendo de nuevo. Y esta es una pregunta para todos, y esta es una inquietud para todos, esto es algo inquietante para todos. Después de que Federico Engels denunció todo lo que estaba haciendo el barón de Haussmann en París, alrededor, utilizando de manera autoritaria las necesidades de suelo en París para mejorar la red de salud, para desarrollar la red de transporte, hizo lo que hizo con quienes habían conquistado en ese momento lugares estratégicos en la estructura urbana emergente en París. Hoy en día estamos en las mismas, ¿no es cierto? En este país nos sentimos orgullosos de los 3 principios constitucionales, y yo los defiendo: el ordenamiento territorial, en especial ese que dice que priman los intereses generales sobre los particulares. Pero aquí esa regla, esa institución ha sido estratégicamente manejada a lo barón de Haussmann para justificar el desarrollo autoritario. Y ahí el asunto de la economía institucional urbana que yo por lo menos defiendo, milito, no es un aporte cualquiera. La señora Ruth Glass, famosa ya en esta discusión en el 64, hace un trabajo novedoso, antecedente al de Neil Smith de 2012. Ahí, digamos, se introduce de manera reiterada la explicación, digamos, binaria para enfrascarla en la lucha de clases. Gracias. Para enfrascarla. Entonces es una cantidad de burgueses adinerados que están detrás de territorios conquistados previamente por unos sectores populares en algún momento llamados plebe y que necesitan
ser desarrollados en favor de estas nuevas iniciativas de regeneración, de revitalización urbana, de cualquier título que se le pueda dar, a veces pomposo, pero muchas veces sin contenido sobre las implicaciones sociales de lo que ello connota. Smith hoy en día es referido en buena parte de los trabajos en toda América Latina. Aquí nomás, en Manizales, creo que Beatriz Mate debería estar aquí porque fue una de las que ha escrito, una de las personas que ha escrito con mayor suficiencia sobre esta cuestión, ha introducido un debate sobre esos territorios de frontera, por ejemplo, y el poco que tenemos lo estamos sometiendo a este tipo de presiones del mercado. Y las reglas que hemos introducido probablemente no sean adecuadas las más adecuadas para los propósitos que conteníamos. Rafael Barrera es uno de los que ha sostenido que es conveniente la introducción de gentrificación, que dejemos de dar peleas, que nos metamos en esa discusión, superando la discusión lingüística, me parece notable. Bien, ¿en qué estamos hoy en día? Un trabajo de André Paul. Esta parisina ha publicado el año pasado un trabajo bastante voluminoso. Yo apenas estoy leyendo con asombro, por supuesto, buenas partes de lo que ella dice. Ella sigue el modelo canónico de Neil Smith con un instrumental poderoso de entrevistas, de encuestas. Ha tratado de dar cuenta de la historia del fenómeno de gentrificación en París. Hoy en día en la reforma territorial francesa y en proximidad de elecciones juega un papel crucial porque en 2016 tiene que entrar en operación la región del Gran París con su geometría variable, un invento sensacional según mi criterio de los socialistas, con Hollande, y que seguramente va a marcar un hito en las políticas nuevas de recuperación de la segunda o tercera generación del federalismo en el mundo. Un país de una tradición tan centralista como Francia ha introducido la reforma federalista, según mi criterio, de más profundidad. ¿Qué hace la señora Crevat? Tiene una literatura marxista del cambio urbano, de nuevo, la cuestión de Neil Smith, y analiza algo que yo comparto con ella, la difusión espacial de la gentrificación en París, y creo que es el fenómeno, digamos, donde hay un vínculo teórico, por lo menos con mi aproximación, y por eso me llama la atención seguirla. Su libro se llama Le Paris sans peuple, que podríamos leer como el París antipopular o el París sin la gente, ¿no es cierto? Va a localizar, digamos, en espacio-tiempo tres momentos: Barón de Haussmann, después los años 60, ¿no es cierto?, con la remetida de nuevas clases emergentes en ese Gran París, y más recientemente, 2001, el papel de ciertas políticas de modernización de la estructura urbana parisina, siendo un aspecto central, digamos, la construcción de la Défense en Francia, que rompe con la silueta parisina, verticaliza, en fin, y simultáneamente los cambios sociales que están ocurriendo en otras zonas, especial. Ella presta atención a Seine-Saint-Denis, que hace parte de la llamada pequeña corona parisina. Ha recibido ya muchas críticas por esa, digamos, lectura canónica de Neil Smith de una burguesía alienada, por supuesto, emergente, que promueve ciertos discursos para arrebatar terrenos conquistados a los sectores populares que residen en París, buena parte de ellos inmigrantes, por supuesto, africanos. Entonces, aquí un recuento muy rápido de lo que está y digamos la coyuntura hoy para mí académica es la propuesta que tiene la señora Anne Crevat y que también está siendo discutida, por supuesto, en Francia. Bien, entonces comparto, de entrada comparto esa idea de la difusión espacial de la gentrificación. Es decir, eso implica que no
que no son solo centros históricos los que están siendo sometidos a este embate del mercado, con sus reglas, del mercado inmobiliario, sino que son otras zonas de la ciudad en cualquier lugar de una estructura urbana. Puede existir fenómenos de regeneración, puede ser San José, Manizales, puede ser la misma Candelaria en Bogotá, pero pueden ser cualquier otro tipo de lugares. Vamos a ver entonces cuál podría ser, cuál pienso yo, cómo pienso yo este fenómeno y cómo lo es. ¿Qué denomino economía institucional urbana de la gentrificación? El contenido económico espacial de la gentrificación debe ser entendido dentro de una concepción del mercado inmobiliario formal que consiste, según mi criterio, en una práctica de interacción de oferentes. ¿Quién es el capital inmobiliario? El capital inmobiliario, por supuesto, que es poco de gente que está tratando de cumplir su objetivo, cuál es obtener el mayor rédito para su capital. Esos discursos de que ellos no producen ciudad o que sí producen ciudad, que no sé qué. Vea, el capital inmobiliario es lo que es. Ellos van detrás de la ganancia de representar el dinero, sea el cariño verdadero, ni se compra ni se vende, y eso no hay que discutirlo, ese es su propósito, que hay que juzgarlo desde ahí, que hay que intervenirlo desde ahí. Los demandantes, que son hogares de diverso tipo, y aquí hay fenómenos que son bien dispares en las metrópolis del mundo, por supuesto en las nuestras. En Colombia, de cada 100 hogares que se forman anualmente, 39 hogares son hogares unipersonales, son hogares unifamiliares, son hogares incompletos, son hogares que pueden ser extensos, pero la mayor parte son hogares unipersonales. Y esa es una transformación grandísima que nos caracteriza a nosotros y que es respuesta, según mi criterio, al riesgo que significa contraer nupcias en la época moderna. No por dar con la buena pareja, sino los riesgos que significa, ya tiene plan de soltero, mentiras, los riesgos que significa el mercado laboral, por ejemplo, echarse a cargo una responsabilidad como jefe de hogar ante la incertidumbre que plantea el contrato flexible de trabajo. La soltería es una excelente opción. Pero ¿qué va a representar para las ciudades y para el sector público? Ese 40% de la formación de hogares es una presión gigante sobre el mercado del suelo y una desutilidad social del esfuerzo público. Una red de acueducto para un loft, para un apartaestudio, significa el mismo esfuerzo público que para una casa, un apartamento, para un hogar biparental con hijos. Pero la rentabilidad social es de al menos una tercera parte, solo una tercera parte. Y eso se va a manifestar en la finanza pública, y ya lo viene haciendo, y se va a hacer tarde o temprano. En la Francia de hoy, en las metrópolis, Gran París, hay un fenómeno que es exactamente el contrario y tiene resultados espaciales contrarios, y el mercado espacial responde al mercado inmobiliario de manera diferente, y es el hecho de que ha surgido como fenómeno dominante la familia recompuesta. Una persona que se separa, tiene hijos, se encuentra con otra que se ha separado, que tiene hijos, se juntan, tienen más hijos y recomponen una familia. ¿Cuál es la situación de ellos? Demandan grandes espacios habitacionales que no se consiguen en París. París pierde 20.000 habitantes anualmente. ¿Y dónde se está produciendo ese sector inmobiliario? Se está produciendo más allá de Ile-de-France, más allá de la zona metropolitana, en esas comunas que tarde o temprano, antes del 2016, van a ser parte de la región Gran París. Entonces, mire, los hogares de diverso tipo son de diferente característica, el resultado es diferente. Al calor de unas reglas, unas instituciones, y voy a prestar atención a cómo se construyen esas reglas. Yo creo que la noción de autoritarismo surge, según mi criterio, de que en materia de regulación urbana se han establecido reglas de superior a inferior,
y no de igual a igual. Las reglas de superior e inferior son unas reglas que le dicen un general a sus subalternos: la obediencia debida, son ustedes pendejos, si ustedes hacen lo que yo diga, si está equivocado. Esas reglas son de superior a inferior y hay una estructura jerárquica. Y nuestra regulación urbana no ha sabido responder a eso. Si queremos enfrentar ese mercado inmobiliario, debemos promover nuevas reglas en donde los antiguos conquistadores de los espacios urbanos sometidos a las presiones del mercado inmobiliario tienen que ser tratados en una relación de igual a igual con el capital inmobiliario. De lo contrario, estaremos repitiendo otros 141 años este fenómeno. Entonces, pongo la atención ahí. Y por supuesto que el resultado es un sistema de incentivos para elecciones de localización residencial. El resultado es una estructura residencial urbana, donde yo concurro como demandante, donde yo concurro en busca de algo. En esta perspectiva tenemos que ver que hay unos determinantes de la dinámica inmobiliaria formal. Por supuesto, eso va a revertir en la informalidad que hoy en día puede estar explicando, no sé, Carlos, en promedio el 60% del stock inmobiliario producido en nuestras grandes metrópolis. Tenemos unos determinantes internacionales y aquí viene la dialéctica con que María Clara me discutía anoche, una obra que va a ser un bestseller, ya una vez ustedes hablamos de eso. Pero es una cantidad de contradicciones que ofrece el sistema. Nosotros, si tenemos en esta globalización algún signo que la está determinando, son los excesos de liquidez. En todo el mundo hay excesos de liquidez. En los 90 esos excesos de liquidez acompañaron los procesos de privatización de servicios públicos. Esos excesos de liquidez hoy en día tienen el signo de la minería. Pero en cualquier caso, esos excesos de liquidez de capital global circulan por el mundo, ¿no es cierto? Y circulan alrededor de unos movimientos de la tasa de interés. Ha habido un cambio esta semana en la dirección de la FED. La tasa de interés de la FED bajó al 2.8% con el anterior director. Con una tasa del 2.8% de rendimiento, usted tiene un CDT y tiene un pedazo de lote. ¿Usted qué prefiere hacer? Pues no, el pedazo de lote. Esté donde esté. Hay una presión cuando baja la tasa de interés a enviar esos excesos de liquidez al sector inmobiliario. Lo que por allá en sus momentos de lucidez David Harvey decía es el circuito secundario de valorización del capital. Los excesos de liquidez en otras ramas de la actividad paran en el sector inmobiliario en busca de valorizaciones de corto o mediano plazo. Eso está ocurriendo. ¿Qué ha dicho la señora, la nueva directora de la FED en los Estados Unidos? Para con eso, vamos a dejar la emisión. Entonces el dólar empezó a subir y las tasas de interés van a subir. Listo, entonces paró la presión sobre el mercado inmobiliario, no generó otros problemas. Los que están metidos con deudas hipotecarias como yo, vamos a ver que nos sube la tasa de interés. En ese momento está en una vaina que los economistas no hemos sabido explicar, llamada burbuja. La única explicación clara la dio Facundo Cabral cuando dijo: la globalización es una etapa de la vida de la humanidad donde todos los globos se revientan. Entonces, burbuja. Tendencia a la autonomización del mercado inmobiliario. Hay una disputa entre el mercado financiero y el mercado inmobiliario. Aquí en Colombia, la ANIF y su director anda regañando a los inmobiliarios por haber creado una burbuja, cuando fue ANIF la que impulsó el FRESH. Rebajen la tasa de interés hipotecaria para los del segmento que estén entre 80 millones y 200 millones. Pero lavándose las manos, la ANIF le echa la culpa a los inmobiliarios, ustedes son los causantes. ¿No es una burbuja financiera? Claro que es una burbuja financiera. Y hay una tensión entre esos dos capitales. ¿Por qué? Porque el capital financiero, mientras exista crédito constructor, va a decidir ese capital financiero dónde se construye y dónde no se construye. Y a los inmobiliarios poco les gusta eso.
Y eso está ocurriendo en todo el mundo. Esa tensión fue la causante, entre otras, de la crisis hipotecaria del 2008 en los Estados Unidos. Y por supuesto hay una tendencia a la liberalización del flujo de capitales. Determinantes nacionales, estos mismos, por supuesto, estos mismos, los movimientos del mercado interno de dinero, pero también la regulación del mercado hipotecario. Sabemos que esa vaina funciona mal y tenemos que intervenirla. Pero como dijo en un momento un gerente del Banco República, un año después de que explotó la crisis de la OPAC, aquí hacemos lo que se dice en la Reserva Federal. Y si no hay que regular, pues no regulamos. No regulamos. ¿Cómo les parece? ¿Por qué? Porque así lo dijo el señor Bernanke. Y él es el que manda. Entonces no nos hagamos ilusiones de que aquí somos muy autónomos en esa vaina. Somos unos esclavos de lo que piensa un economista en desuso que llega a la fe. Y la política de vivienda, por supuesto. Entonces tenemos una BIS, una BID y tenemos FRESH, es decir, el fondo FRESH del Banco de la República. Está en el artículo 10 que crea el FRESH, dice que estas ventajas de la tasa de interés se van a dar hasta que exista plata. ¿Qué quiere decir eso? Que si la PAT no da plata, hasta ahí tiene FRESH y los hipotecados vamos a seguir pagando el doble o el triple de lo que nos cobran hoy en día. Las cuestiones locales, la regulación urbanística y la política local de vivienda. Pero claro, Peter, es que no es un problema entre la secretaria del Hábitat, los ministros de vivienda de Bogotá, no. El problema no es una malquerencia, no se quiere el problema de ellos. Eso es un problema de... No, si no se quieren es un problema de ellos. El problema es quién controla esta vaina. ¿Son las autoridades locales o la política nacional de vivienda? ¿Quién controla esta vaina? Y estamos en esa tensión, Entonces, Bogotá le dice hoy en día a los municipios de la Sabana, venga, nos ponemos de acuerdo. Cuando dice eso Bogotá, los municipios de la Sabana, aparece el gobierno nacional con las transferencias invirtiendo en la Sabana. Ustedes no se mamen de este corral, gallinas infelices, aquí el gallo soy yo. Y ustedes ponen los huevitos, es para mí. Esa es la tensión que hay, ese es el modelo territorial de Estado. La tasa de formación de hogares, ya la mencioné, la distribución del ingreso personal, con todas sus contradicciones. Una mejora en el ingreso personal de los solterones, pues presiona, ¿no es cierto? Tienen capacidad de pago y presiona la producción de tipo LOF, de aparte estudios y por tanto presiona el mercado del suelo. Yo lo veo de esa manera. ¿Qué tenemos entonces? ¿Cómo responden los capitalistas inmobiliarios a esto? Yo creo que como cualquier capitalista hoy en el mundo, cualquier capitalista, los que ganan más hoy en día son los de la telefonía celular y ninguno de ustedes tiene un paquete igual así que tenga el mismo proveedor. Eso se llama segmentar el mercado. Y cuando logras segmentar el mercado, tienen las posibilidades de realizar mejor su ganancia. Y los inmobiliarios no tienen por qué ser diferentes. Ellos están interesados en captar qué es lo que demanda la gente, qué es lo que demandan estos hogares, y en la medida que capten mejor esa demanda, van a poder realizar mejor su ganancia. Entonces yo lo veo de esta manera. En el mercado residencial, saber para quién se produce un activo residencial requiere saber qué se produce. Otros ejercicios de estos se han hecho en el mundo, particularmente en Singapur, para los países centrales. Lo que he hecho para el caso bogotano es que la principal variable diferenciadora es el área privada y el número de garajes. Nosotros en estas metrópolis, sobre todo en Bogotá, experimentamos una orgía con el vehículo particular. No somos nadie sin par, hace parte de nuestra personalidad. Y en Bogotá se matriculan anualmente 100.000 vehículos, ¿no es cierto? Obviamente 55 son motos que responden a la flexibilización del contrato. Y el área privada. ¿Y en dónde se produce? Yo lo voy a resumir en la densidad de ocupación. En los segmentos bajos es donde se está haciendo la tarea, donde se produce
la mejor densidad de ocupación, 70 viviendas por hectárea en Bosa Occidental. En Bosa Occidental se están produciendo 70 viviendas por hectárea adicionales. Esa es la meta de la edificación bogotana residencial, según creo yo. Y en los segmentos altos se produce 0,3 viviendas por hectárea, no reservados multicentros. ¿Quién está haciendo mejor el trabajo? En términos del discurso eficientista de mis amigos economistas, ¿quién está haciendo mejor uso de un recurso escaso como es el suelo? Escaso entre comillas, como dije inicialmente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que yo voy a intentar explicar esta producción de stock residencial y va a ser bien diferencial, va a ser muy diferencial. Cada uno de estos stock residenciales tiene diferencias grandes en términos de esas tres variables. Son las que mejor explican eso. Los economistas como el profesor Carrizosa dirán, pues cojan los precios. Sí, pero es que esto no es un ejercicio de economía convencional, es un ejercicio de economía espacial. Y usted tiene que dar cuenta de áreas, densidades, cómo se ocupa el suelo. Y entonces, cada uno de estos va a ser un segmento. R sub 0 es el segmento de la informalidad. R sub 1 a R sub 10 son los segmentos de mercado de la formalidad. Recuerden, mi postura es la difusión espacial de la identificación y voy en esa dirección ya para concluir. Entonces, ¿qué tenemos? Son áreas diferentes, áreas privadas, número de garajes diferentes y densidad de ocupación diferentes. ¿Qué veo yo aquí? Este es el mercado informal. Con él no nos metamos porque él no produce gentrificación. Aquí, dos segmentos regulados. R sub 1 será las residencias que se producen para el mercado de vivienda de interés prioritario. Está regulado por precio, máximo 70 salarios mínimos legales. Y vea a ver usted cómo hace uso del suelo, 70 viviendas por hectárea. Vea a ver cuántos garajes se produce un garaje por cada 10 viviendas. Y vea a ver qué área se produce en Bogotá, la área mínima 20 metros cuadrados. 20 metros cuadrados. Luego viene el siguiente segmento regulado, que es el de la vivienda de interés social, será R2. Entonces, hasta 135, y vea a ver usted qué produce ahí. Densidad media, 46 viviendas por hectárea. ¿Cuántos garajes? 3 por cada 10 unidades residenciales. ¿Y qué área? En promedio, 46 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Luego viene el mercado, el submercado complejo. Yo lo llamo, este sí es el vagón de la bendita locomotora inmobiliaria. Porque aquí se produce la mayor cantidad de stock inmobiliario. Lo que pase con ese segmento es crucial. Ese es el mercado del vagón de la locomotora. Es el objetivo del FRESH, de la política crediticia hipotecaria subsidiada por el señor Cárdenas y por sus amigos del mercado financiero del año. Aquí, lo que pase con esto sí puede ocasionar problemas macroeconómicos. Es ahí donde está la burbuja y no importa dónde más estén ocurriendo incrementos sustanciales en los precios. Si pasa, por ejemplo, un incremento en el mercado informal, a este país no le pasa nada. Pero si hay un desajuste en este mercado, sí, porque se produce casi el 60% del stock inmobiliario que se produce en las metrópolis colombianas. Después de eso vienen los suntuarios. Y los mercados suntuarios de vivienda son bien diferenciados. Me voy a referir al último. Aparecen los llamados, ya se han incorporado aquí en nuestro medio, los private community, a la manera norteamericana, municipios privados donde nadie, ningún poder ni la policía tiene injerencia siquiera. Y hoy en día se producen los gated, que ya son todavía más cerrados. Esos gated community son conjuntos residenciales muy sofisticados. El área máxima que se produce ahí es 800 metros cuadrados para un lugar biparental donde yo juego a las escondidas ahí fácilmente. En 800 metros cuadrados quedaron $3.200.000 en el último mes del 2012 hasta donde he trabajado. Y tienen las mismas condiciones. Yo voy a hacer una rumba en ese private community y veo en ese gate cerrado. Debo pasar la hoja de vida de mis invitados un mes antes para que la administración decida quién entra y quién no entra. Por eso se llama gate. ¿Vale? Pero aquí se producen todos estos
3, 4% del stock. Aquí, este vagón de la locomotora es el que está presionando sobre todo los procesos de regeneración urbana. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí está más o menos claro el argumento? ¿Sí? ¿Sí está claro? Listo. Veamos los resultados entonces. Lo obvio en estos mercados no es el equilibrio, es el desequilibrio. ¿Por qué? Porque hay un incentivo, un conjunto de incentivos muy grande para que se produzca mucho stock en segmentos de elevados ingresos. Allí donde no se necesita vivienda es donde más se produce, y en cambio donde más se necesita es donde menos se produce, porque existen esos incentivos. Entonces la regla de esta economía es el desequilibrio y no el equilibrio. No el equilibrio, ese Dios ex machina que sacamos los economistas generalmente para explicar los fenómenos que, como la burbuja inmobiliaria, no sabemos explicar. Entonces la regla es ese desequilibrio. Ciudades de muchos tipos, ya voy a concluir. Entonces, yo aquí represento, por ejemplo, el París de la señora Anglebel, ¿no es cierto? Una zona muy homogénea, unas siluetas muy bajas. Este será la verticalización, podemos medirlo con un índice de constructibilidad, una silueta relativamente homogénea alrededor de Champs-Élysées, pero la abundancia de capital ha permitido desarrollar zonas como Valdemar, como Sena, Saint-Denis, en fin, e incrementar la densidad. Los hogares, esta función teta es una función de relocalización de los hogares, que antes vivían en estas zonas de París, hoy demandan mayores áreas por ser familias recompuestas en la periferia parisina, ¿no es cierto?, en casos en los extramuros. Y esta será como la estructura, el espejo de una metrópoli latinoamericana, en donde la ausencia de capital probablemente haya dado lugar a grandes densidades en los centros de la ciudad, verticalización, ciertas zonas de baja densidad también, que son las conquistas de los barrios populares, como Belén, por ejemplo, en Bogotá, y a medida que avanzamos la distancia hacia la periferia, las bajas dotaciones hacen que tengamos menos densidades de ocupación. Sí, más o menos. Y puede haber más explicaciones de ciudades. Hay ciudades solo para ricos en América Latina, como Gramado en Brasil, subciudades solo para ricos como Nordelta en Buenos Aires, ciudades solo para pobres como Soacha en la zona metropolitana de Bogotá, en fin. Pero digamos que estas son, para no alargar más el asunto. Para mí, aquí está la informalidad. ¿No es cierto? La podemos encontrar en el centro de la ciudad, en las zonas intermedias, parte alta de Chapinero, o también en las zonas alejadas. ¿Por qué? Porque la informalidad es el rasgo característico de nuestras ciudades. No me va a decir que están localizadas en un solo sector. No, está en todos lados, está en todos lados. Y estas, por tanto, van a ser las más expuestas. Ahí la idea de la difusión espacial de la regeneración. No es solo que los que vivan aquí en el centro son los expuestos a la presión de unos hogares unipersonales, aburguesados, empleados de los bancos, no sé qué, que los quieren desalojar. Eso puede ocurrir en cualquier zona de la ciudad. Puede ocurrir en cualquier zona de la ciudad. Por tanto, la explicación binaria de burgueses contra proletarios ya no cabe. Ya no cabe. Hay otras figuras, ¿no es cierto? Hay otras formas que a veces no alcanzamos a entender. Sobre esta se ha construido un segmento que es el segmento de vivienda de interés prioritario y de interés social, regulado, con problemas, por supuesto, de segregación a microescala. Muchas veces un inmobiliario, para sacar el mayor fruto al lote, hace un pedazo de bis y el otro un pedazo de bis. Y las diferencias son notables. Voz accidental es eso. Hay que ver el grado de segregación que se produce, por ejemplo, en el Recreo. En el Recreo, la zona que no tiene alcantarillado pluvial, en esa época de lluvias, la gente queda en riesgo permanente ahí. ¿Qué son? Very important person. Del infante, los de al lado sí tienen alcantarillado sanitario. Pues yo les dije a esos promotores, no sean tan morbosos, llámenlo de una vez la piscina en lugar del recreo. La gente sabrá
tendrá mejor información a qué es lo que se enfrenta. ¿Qué es lo que tiene ahí? Eso. Tenemos la locomotora, el vagón está aquí, sobre todo según mi criterio. El vagón está aquí, en nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque hay demanda de vehículos en forma. El estigma del centro puede ser la inseguridad. Yo tengo el debate con mi amigo y profesor Samuel Jaramillo. Generalmente la inseguridad, la sensación de inseguridad, no coincide con los resultados de la inseguridad. Bueno, y tenemos finalmente los suntuarios. Tenemos los suntuarios. Y esa es la dimensión espacial que yo le veo en nuestras metrópolis al fenómeno. Por tanto, estos segmentos están sometidos de una vez a la presión del vagón acá, pero también a la presión de los suntuarios acá. Y tenemos que dar cuenta de estos mercados para poder intervenir satisfactoriamente. Esa estructura residencial urbana con periferias desvalorizadas y con incentivos estructurales a la gentrificación no van a ver este movimiento. Ustedes sí, por favor. Todos estos son los territorios sometidos entonces en las ciudades latinoamericanas a gentrificación. Y es un fenómeno entonces duradero. Es un fenómeno duradero, es un fenómeno persistente, pero no nos puede tomar otros 150 años intervenir. Y yo creo que mi provocación es aquí, desde mi punto de vista, para avanzar en ese sentido. Son 150 años dándole vueltas a esto, que si gentrificación, que no sé qué, ¿vamos a intervenir esto de manera satisfactoria o no? Dicho esto, entonces concluyo. Primero, yo creo que las reglas de interacción han sido de superior a inferior, desde Engels hasta hoy en día, y eso hay que cambiarlo, y tiene que ver con las propuestas de, nuevas propuestas de estatutos urbanos. Nuestra gente no es gente, ellos no tienen abolengo, ellos no tienen nada de esa vaina, tampoco son una élite. Para mí la palabra élite significa los mejores, y hay que preguntarse si son los mejores. Yo creo que no, yo tengo dudas, pero de cualquier manera sí tienen disponibilidad a pagar por esos terrenos. Y ahí se me sale el economista. Yo sí creo en los impuestos pigovianos y creo que esas externalidades pueden ser captadas con un gravamen a la regeneración urbana, que hay que pensarlo. Finalmente, yo creo que estos censos inmobiliarios, aunque nuestros catastros alardean de su manera, tienen que servir para algo. Y para algo es decir, esas zonas que señalé deben ser marcadas en las tradiciones inmobiliarias como zonas de gentrificación donde van a pagar plusvalía, por supuesto, plusvalía, pero también el gravamen de regeneración. Dicho esto, muchas gracias. Continuado con su exposición, Francisco González es mi nombre, soy consejero comercial. Hay un tema que usted conoce, que son los famosos macroproyectos de interés nacional. Usted mencionó San José. No sé si se lo contaron porque ya pasó por allá. Que es comunicar por eso. Una zona de desastres. Nada distinto a una zona de guerra. El problema, digamos, es, vamos a esta reflexión. Una persona de escasos recursos está habitando un territorio de 100 metros cuadrados. Luego viene un ejercicio autoritario, como lo dice usted, y le dice: usted en adelante se va a ir a vivir a 44 metros cuadrados dentro de una cosa que se llama vivienda de interés prioritario. ¿Sí? Ese modelo de cambio, que también es un cambio de aire, no está resultado. Yo no sé los otros macroproyectos de interés nacional como este. No creo, que acá es un absoluto macrodesastre. No sé cómo intercalar ese escenario de los macroproyectos. Es un tema nuevo, es un problema nuestro. Y sobre todo porque el gobierno nacional lo adopta y nos lo manda a nosotros para que lo ejecutemos, pero el problema es que como que se adopta mal y se ejecuta mal. Me gustaría mucho su opinión en este escenario de las residencias. ¿Cómo salir del paso? Desde que uno debería ser más de desarrollo y vive esos macroproyectos. El tema de la residencia, de que a los ciudadanos no se les da la opción de querer cambiar un estilo de vida que no es de propio horizontal a meterse en una propia horizontal sin contar con su deseo. Y segundo, es el modelo económico.
Se supone que los macroproyectos no son viviendas gratis, pero no se ha estudiado la posibilidad de esa persona que va a adoptar un nuevo modelo de residencia, cómo va a abastecerse de temas tan elementales como los servicios públicos. Muchas gracias por todo eso. Cuando salió el decreto de macroproyectos urbanos de interés nacional, yo me fui muy preocupado a hablar con ciertos colegas en el ministerio, evidentemente. Luego directamente, vean, me encontré con las abogadas de Canacol celebrando que ellos habían redactado el decreto de macroproyectos. Eso se llama un gobierno de interés privado. O sea, que no le busque connotaciones sociales a esa norma. No estamos en un proceso de estrangulamiento del mercado, hagámoslo. Y ellos sabían que estaban haciendo algo inconstitucional y sin embargo hicieron el cálculo del tiempo. Cuando esto se vaya a las Cortes y salga la medida de inconstitucionalidad, ya habremos empezado muchos de estos macroproyectos y por urgencia nacional podemos asumir que no van a ser parados. Claro, lo vi en diciembre aquí y he discutido con Andrés Atizaba también esta cuestión de San José y estamos haciendo el seguimiento a lo que ocurre en Ciudad Verde, en Soacha, en Ciudad Verde. Aquí está su proyecto de Ciudad Verde, 43.000 unidades de vivienda, solo tiene una salida que es Soacha, que es Moza Occidental, que es la autopista al sur, y dijeron que en su momento es una vía principal, no es una vía principal, es una vía regional metropolitana, que hoy en día se le quitó 2 carriles para el BRT, el trancón es inaccesible, ¿no es cierto? ¿Sí? Y miren lo que pasa usted con el BRT de San Mateo contra el Milenio. La gente, yo creo que un día estos va a haber muertos en San Mateo porque ya ahí se colmatan los articulados de Transmilenio. Pero el proyecto decía va a tener 8 salidas Soacha. ¡Wow! 8 salidas, ¿no es cierto? 8 salidas. Mentiras. Actuales. Hoy en día, ¿qué le está pasando al alcalde que más cree en las soluciones metropolitanas que dice el actual alcalde de Soacha? Estamos llevando un proceso. Como dicen aquí ustedes los paisas, esta vaina de la metropolización no avanza porque Bogotá no ha sido capaz de solucionar el problema con los vecinos. Y cuando lo tenemos, hoy en día, todos los problemas de los niños de Ciudad Verde, del problema de transporte con Ciudad Verde, se lo lanzaron a él. Y en este momento hay una campaña por la revocatoria también del alcalde de Soacha. Vaya coincidencia, Peter, los 2 alcaldes que deciden ponerse de acuerdo para enfrentar esta vaina están siendo sometidos a una revocatoria. No me cae bien Petro, pero no es un problema de que me caiga bien o me caiga mal. Tampoco Fuguen y me cae bien, pero no es un problema es un problema que está en juego el modelo territorial que estaba aconsejado. ¿Sí? Entonces allá ustedes y Manizales, Pereira y Armenia, que conforman uno de los núcleos metropolitanos, llamados a liderar esta producción de riqueza que se transmite en bienestar social, no lo hacen. Eso es lo que puedo decir por ahora. Muchas gracias, profesor Oscar, por su inquietante e interesante exposición. Yo le quisiera saber qué piensa usted respecto a 2 aspectos y qué propone realmente en ese sentido. El primero tiene que ver con la figura de las cuidadoras urbanas y el segundo tiene que ver con el instrumento de plusvalía. ¿Qué diagnóstico hay de las plusvalías y qué podríamos hacer? Gracias. Digamos, la curaduría urbana fue el principal invento de nuestra reforma urbana, el principal invento neoliberal. Entendiendo por neoliberal un insulto, no una categoría social.
Entonces la idea es, no, esas planeaciones locales, chanchulleras, ineficientes, venga, le metemos un mercado a esa vaina y verá que eso mejora, no sé qué. Mire, ¿quién regula a los jugadores en la gestión? ¿No es cierto? Ustedes van a ver, cada uno hace su interpretación de los planes de ordenamiento. ¿Sí? Yo la verdad, cuando he tenido oportunidad de hablar solo con los colegios, del colegio de curadores, la preocupación son las expensas. ¿Sabe que nos están cobrando muchas expensas? Hay que bajarle las expensas. Conclusión, ellos llegaron ahí con la misma lógica del capital inmobiliario. Baje costos a esta vaina, como sea que nosotros estamos aprobando. Entonces la preocupación es las expensas, no es la ciudad. A mí mi mamá me saben hablar con ellos. Oscar, ¿cómo es que cada metro cuadrado licenciado va a tener una expensa de no sé cuánto? Venga, ¿cómo que cada metro cuadrado de lo que usted licencia está generando qué impacto, hermano? ¿Qué impacto está generando eso? Preocúpese de eso. Gánese esa vaina bien, esa plata bien ganada. Yo dudo mucho de que el colegio de curadores urbanos hoy en día se mueva en otra dirección sobre las plusvalías urbanas. Todavía creen que estas plusvalías es un invento machista. Eso es una tontería. Eso hay gente desesperada. El valor existe a diestra y siniestra, como antes hay un libro de Cristian Topalán que me gusta sobre la organización capitalista, cuando él dice, ¿sabe qué? Me preguntan por la renta del suelo. Puede que ningún terrateniente hable de la renta del suelo, pero que existe, existe. Yo digo lo mismo. Tenemos el mejor estatuto de plusvalías de América Latina, es mirado y admirado en el resto del mundo. Doyle ha escrito sobre plusvalías en Colombia. El estatuto de la ciudad es el otro estatuto más estudiado, la forma que ellos tienen en Brasil de solo criado de captar plusvalías. Miren la legislación colombiana también, a ver qué aprenden. ¿Qué tenemos nosotros? Problemas de gestión. Tenemos el mejor estatuto, pero no nada. ¿Por qué no damos resultados? Yo creo que es como las armas. En Canadá hicieron una revolución de 6 años y ellos tenían ametralladoras, tanques, armamento pesado. En la revolución tranquila murió una persona. Aquí con todo ese armamento de 220.000 personas, todo depende en manos de quién caiga este instrumento. Y te recomiendo este bestseller, Plusvalías urbanas.